En la semana pasada la postal que se nos trajo fue que en el Salón Felipe Vallese estaba la UTEP y había tenido lugar un congreso que se realizó el pasado jueves. Para contarnos de qué se trató, vamos a hablar con el dirigente de UTEP, Nicolás Caropresi. Nicolás, Nora Anchar te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, quiero que me cuentes cómo fue que se llegó a la idea de la realización en el Felipe Vallese, Salón de la CGT, del Congreso de la UTEP, y cuáles son los temas que se trataron. Mira, nosotros hace ya casi una década venimos avanzando en la concreción del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. A finales del gobierno de Alberto, es decir, a finales de 2023, habíamos logrado por primera vez hacer unas elecciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación de las autoridades del sindicato, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP. Y en ese recorrido nos quedaba, o sea, se hicieron las elecciones, ganó el secretario general Alejandro Peluca Gramajo y todo el secretariado, del cual formó parte. El Peluca bueno. El Peluca bueno, exactamente. Y ahí fuimos avanzando en todas las cuestiones burocráticas, y en ese proceso, en la hoja de ruta, teníamos que llevar adelante el congreso del sindicato para terminar de definir algunas cuestiones de autoridades, etcétera. Pero dado el contexto en el que estamos viviendo, nos parecía que valía la pena hacer un congreso federal con la presencia de todos los delegados y las delegadas, y que no sea solo cumplir con la agenda burocrática administrativa que nos exige el ministerio o ahora secretaría, sino que también nos parecía un buen momento para discutir algunos puntos centrales de la orientación para este año de la organización. Una es ver cómo seguimos confrontando, como lo venimos haciendo desde el primer momento, a este gobierno, a través de la vía judicial, a través de la vía mediática, pero sobre todo a través de la protesta callejera, porque vemos que no están dispuestos a torcer el brazo, ni aunque la justicia nos haya dado la razón en todas las instancias en que lo hizo. Discutir también algunas cuestiones que tienen que ver con insistir en un pedido formal hacia la Confederación General del Trabajo de la incorporación de nuestro gremio a la CGT, y después ver cómo se avanza en el proceso de institucionalización federal de este sindicato, es decir, elegir las seccionales, los regionales, etcétera, para poder seguir fortaleciendo esta herramienta que hoy representa a millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de la Argentina, los cartoneros y las cartoneras, las trabajadoras textiles, trabajadores y trabajadoras sociocomunitarias, de las cooperativas de construcción, del área de deportes, todo ese mundo que se ha inventado una salida laboral porque el mercado privado y el trabajo estatal no resuelven el empleo del 100% de la población. La OIT hoy a nivel mundial nos habla de que un 60% de la población económicamente activa del mundo está en una situación de lo que se llama trabajo en negro. Eso incluye casi en un 25% a falsificación laboral, es decir, empleadores que falsifican la forma de contratación de trabajo, pero el 40% restante, el 35% restante, son trabajadores y trabajadoras que, como en Argentina, a lo largo y ancho del mundo, se inventan su trabajo, a lo cual se suma un sector que también a veces discutimos si debería estar representado dentro de nuestro sindicato, que es todo este sector de aplicaciones que tampoco tiene una patronal directa, aunque existe una forma de contrato más o menos probado con alguna industria, con alguna empresa, digamos. Sí. Bueno, aplicaciones estamos hablando de Rappi, Pídalo Ya. Exactamente, los delivery, por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, en ese marco, en ese debate, veníamos hablando con la CGT que se iba a dar esto, que nuestra discusión está también en discutir esta incorporación, y que nos parecía interesante cerrar el encuentro, el congreso, en un acto en unidad con ellos en el Salón Felipe Vallés.
Ahí fue como empezamos a planear ese acto, y además los compañeros estaban discutiendo un plan de lucha y nos propusieron hacer el acto de esa manera, y que ellos iban a hacer ciertos anuncios que para alegría de muchos de los que tuvimos presentes era la posibilidad de este paro el 8 de abril, el 8 del mes próximo, que va a terminar de definirse en algunas cuestiones más operativas en la reunión de este jueves de la mesa ejecutiva de la CGT, digamos. Voy a festejar el cumpleaños en la plaza. Entonces. No, porque es sin presencia en los trabajos. No sabemos. No sabemos. Capaz que con movilización, capaz que no. Por ahora anunciaron el paro para el 8 de abril. Bueno, vamos viendo. ¿Qué recepción tuvo? ¿Qué tendrá, todos los tiempos de verbo que quieras, la demanda de pedido a la incorporación de la CGT? Porque en algún momento parecía que se había avanzado, pues se paró un poquito, y ahora, en estas nuevas circunstancias políticas, ¿cómo viene esa posibilidad? Yo lo que veo es que es un debate que casi en el mismo momento que empezamos a debatir, como te decía, hace una década, con los funcionarios del Ministerio de Trabajo en aquel momento, que era tomada, imagínate cuándo estoy hablando. Prehistoria. Poco a poco nos hemos ido reuniendo con diferentes secretarios generales, uno que hizo mucho esfuerzo porque se entienda el planteo de la economía popular y esta lógica de trabajadores que se crearon su propio trabajo y no planeros y planeras, fue Juan Carlos Smith. Sí, también claro. Lo hemos debatido mucho con Pablo, lo venimos debatiendo mucho con Héctor Daer. Está callado Smith, ¿dónde anda? Estuvo en el acto el otro día presente. Yo creo que andan ahí tratando de encontrarle el agujero al mar. Tejiendo. Yo lo veo tejiendo. A muchos de esos compañeros los veo tejiendo la unidad política, pero sobre todo la unidad gremial. Yo creo que hay muchos dirigentes de la CGT que van pacientemente, como arañas, como decís vos, tejiendo. Esta unidad que les hace entender que hay un problema de representación de la CGT hasta que no reconozca de alguna manera a este sector. Sí. Ya no se puede hablar de la clase desocupada. Cambió el tema. Ya. Exactamente, porque ya no es coyuntural, como en algún momento se creía, la situación de desempleo. O sea, ya llevamos 3 generaciones de desempleados que se van sumando. Y no es gente que se rasca la panza en su casa esperando cobrar un subsidio. Es gente que sale, como te decía antes, a cartonear, a barrer una calle, a organizarse para sacar la basura de la villa y que los vecinos paguen. Sí, que tampoco es la glorificación de la changa, ¿no? Sino que estamos hablando de organizarse. El planteo es, hasta que no haya pleno empleo, que no hay ningún economista serio en el mundo que se atreva a hablar de pleno empleo en la vida, hay un montón de trabajadores que se ganan la vida trabajando, pero que no tienen derecho como un empleado común y corriente. Claro. Entonces, a esos hay que defenderlo. Y eso es función de la organización de la clase obrera y la clase trabajadora defenderlo. Porque además hay derechos hay derechos que ya están perdidos. Sí. Digo, cuando vos le decís a un pibe del Rappi, no, porque estamos peleando para no perder el derecho del salario familiar, las vacaciones, el pibe te mira y te dice, ¿de qué me hablas? Ya, exactamente. Porque lo que está pasando es eso. O este gobierno es... la mayoría de las decisiones económicas de este gobierno que tienen que ver con sacar el respaldo del Estado para una vida más o menos digna de quien no está alcanzando a comer todos los días, como sacarle el alimento a los comedores, tiene que ver con que el mensaje es disciplinar al pueblo argentino trabajador para que esté dispuesto a aceptar condiciones laborales de esclavitud, porque es la única forma en la que nos quieren insertar en el mundo, tal cual, regalando nuestros bienes naturales, pero también regalando el esfuerzo de los argentinos y las argentinas, para que venga un Elon Musk o cualquier empresario que se la lleva en dólares, pagando sueldos de miseria en pesos. Entonces, por eso atacan el sindicato, por eso atacan la organización social, pero sobre todo por eso atacan las políticas públicas que tratan de garantizar un pisito de dignidad para cada argentino o argentina. Yo lo digo siempre cuando discutíamos incluso con la CGT en aquel momento, que muchos, en el gobierno Alberto pasó, que cuestionaban los empresarios de los cítricos, que decían que la gente no quería laburar porque cobraba un plan. Ese era el enunciado. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de ese enunciado? No es el problema que cobra un plan. El problema es que el salario que pagaban era tan miserable que la persona
prefería ir a laburar una cooperativa aunque cobre 78.000 pesos, porque el trabajo esclavo de ir a juntarle los limones a un empresario que los exportaba a Estados Unidos le pagaba menos que el trabajo en esa cooperativa. Entonces el problema que estamos teniendo... Era un problema de algo que ellos conocen bien, que se llama oferta y se llama mercado. Exactamente, pero además ellos pisan el mercado, ellos pisan el salario, el valor de nuestro esfuerzo, el valor de nuestro trabajo, ellos lo pisan con la fuerza del Estado, con la fuerza de la extorsión, con la fuerza de todo. ¿Por qué? Porque justamente, entonces lo que yo discutía en aquel momento es, preguntarle a un tarefero que junta yerba en Misiones, no le quedó otra bueno, ahora están destruyendo igual la producción de la yerba, sí, pero no le quedaba otra que mejorar la interzafra o el salario de ese trabajador, porque el compañero estaba cobrando el potencial de trabajo y iba a laburar a la cooperativa. Entonces, lo que digo en términos de la organicidad de la clase obrera o de la solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras, el hecho de que exista el salario social complementario elevó la capacidad de negociación del trabajador tarefero o del trabajador recolector de cítrico. Entonces, si la CGT se organiza y lucha para que vivan mejor los cooperativizados, los de la economía popular, a la larga está elevando el piso de toda la clase trabajadora. Nicolás, esta mirada, por menos de eso, digamos. Esta mirada que vos estás explicando, que a mí me parece sumamente racional, fundamentalmente racional, te pregunto si es una mirada que mayoritaria o con consenso total dentro de la UTEP, o si hay sectores que encuentran complejo todavía la adhesión o la integración con la CGT. Mira, puede haber sectores que a veces pongan algunos reparos. Yo creo que tiene que ver con las ansiedades con las que está viviendo todo el mundo, cómo confrontar con este gobierno, y en algunos ponen en eso la necesidad de que la CGT tome medidas un poco más profundas. Pero yo veo que hay si no es el 100%, es el 95% de los compañeros y compañeras que forman parte de la UTEP, que están dispuestos o que pelean incluso desde su fundación por integrar la CGT, porque nosotros apostamos a la unidad orgánica de la clase trabajadora argentina y creemos que la única manera no es aislado y en islita y cada uno con su orga y su sello. Es fortalecer el sello histórico. Totalmente. Y que fue históricamente la columna vertebral de la historia y de la política en Argentina. Que por eso se llama así nuestro programa, por la columna vertebral del movimiento obrero. Exactamente. Nico, tenemos fechas, todo el tiempo tenemos fechas ahora. Tenemos el miércoles, que se supone, sí, no sé si como organización, pero seguramente van a estar ahí algunos. Como usted, estamos convocando. Perfecto. Vamos a seguir bancando todos los miércoles que haga falta hasta que le saquen la bota de la cabeza a los jubilados. Perfecto. Están cobrando jubilación. Se agradece. En la línea de indigencia. Pero además ahora se sumó que acaban de decir que va a haber sesión para aprobar el DNU. Están convocando a sesión a las 11 de la mañana. No paran de provocar. Sí, es que ellos quieren el caos Esto de que están diciendo los barra y los organizadores del quilombo, la convocatoria para el miércoles pasado era a las 5 de la tarde. Ellos empezaron a reprimir a las 4 de la tarde. Entonces, ¿quién era el que tenía ganas de quilombo? Mirá, hay una nota excelente. Habíamos llegado la totalidad de las asistentes. Hay una nota excelente, no sé si la voy a encontrar tan rápido como quiero. En Panamá Revista, no sé si es una revista digital que consumís, pero que te recomiendo que la consumas porque te va a gustar a tu manera de pensar. Se llama Panamá Revista, no todo es política. Y hay una nota que escribió Pablo Tuzón con Federico Zapata, donde dice esto que vos dijiste recién. No vino a administrar el caos ni a ser el político del orden, la política del orden, sino que vino a ser los políticos del caos. Lo suyo es el caos. Es que es eso. Pero es interesantísimo el desarrollo de este pensamiento tuyo, es interesantísimo el desarrollo que hacen Zapata Tuzón en eso, ¿no? Ahora te dije Panamá Revista y no sé si es en Panamá, Javier, es en Panamá Revista o en Supernova, pero en todo caso una de estas dos publicaciones, excelente nota, te recomiendo porque son esas entrevistas
que las debatís entre los compañeros después y las estrizas, discutís, debatís, te enojás, picanteás, pero algo queda, algo queda positivo. Nos vemos el miércoles, nos vemos el 24 de marzo. Nos estamos viendo el miércoles. Nos vemos el 24 y el 8. Y nos vemos el 8 y nos vemos en la calle, compañero. Y todos los miércoles que quedan hasta que le aumenten la jubilación. Muchísimas gracias. Chao, Nicolás. Un abrazo grande.